Buenos días, gracias por asistir a esta rueda de prensa que hemos convocado a raíz de las expresiones vertidas por Paul Carrasco en una entrevista. Hay que reconocer el valor que ha tenido de hacerlo y decir que un consejero del Consejo Nacional Electoral lo llamó a presionar para que se pronuncie a favor de postergar las elecciones para ayudar a que los jueces sentencien a Rafael Correa e impedir que participe en el proceso electoral. Hemos venido denunciando durante 3 años este tipo de prácticas. Han destruido el país y quieren desaparecer a la Revolución Ciudadana y robarnos la democracia. Le doy paso al presidente Rafael Correa. Bienvenidas, bienvenidos a esta rueda de prensa virtual, por la fuerza de las circunstancias, como ya una conocida frase célebre en la historia ecuatoriana dice. Gracias a los medios de comunicación que están participando, les pedimos disculpas los pocos minutos de atraso, boicotearon el servidor antes del inicio. 3 años de difamación, 3 años de tratar de desaparecer todo lo que hicimos, criticar todo, buscar el último ladrillo que falta en la escuela para decir que son elefantes blancos, que nada sirve, haciéndole daño a nosotros, a la patria, porque a nosotros nos destruyeron, sí destruyeron a la patria. Y también la persecución, obviamente, a mí me quitaron la seguridad presidencial, me bloquearon del instituto que tengo en Ecuador, intervinieron el instituto, hasta las cuentas en Facebook me las bloquearon. Tengo 31 juicios penales, 25 juicios administrativos, civiles de la Contraloría, y me siento afortunado porque hay gente como Jorge Glass que lleva 2 años y medio preso sin un centavo mal habido, sin una prueba en su contra, mientras que los corruptos confesos, los funcionarios de Brecht, ni siquiera fueron acusados por el Estado ecuatoriano. Eso es lo que hemos vivido estos 3 años. Y creo que se está cosechando lo que se sembró por parte de ciertos grupos de poder, porque la peor emergencia de la historia nos ha tomado con el peor gobierno de la historia y un Estado totalmente limitado, totalmente destrozado. Pero no han ni siquiera recapacitado en perseguir gente inocente con tal de hacernos daño. Como le decía, 31 juicios penales, involucrado en un caso de secuestro por un policía al cual ni conozco, y ahora un caso de sobornos que nunca han existido, por influjo psíquico. Pero si faltaba para todo esto, ya las pruebas están. Creo que era evidente, ¿no? Entre 2.000 causas represadas, en plena estado de excepción, plena pandemia, dictadura que solo los casos de flagrancia continuasen. El 7 de abril se realiza la audiencia por la prisa que tienen para tener una sentencia definitiva para impedirme participar en las próximas elecciones. Esto era un secreto a voces. Pero si alguna prueba faltaba, el día de ayer, en el programa Un Café con JJ, un programa de radio muy importante, más visto en Guayaquil, conducido por Jimmy Jairala, ex prefecto de la provincia, el ex prefecto a su vez del Azuay, dirigente político, dirigente del movimiento Podemos, Unidos Podemos, anticorreísta, gran opositor, fuerte opositor a mi gobierno, contundentemente ha denunciado que fue llamado por el consejero, miembro del Consejo Nacional Electoral, Luis Verde Soto, para pedirle que apoye el retraso de las elecciones para dar tiempo al sistema judicial a que saque la sentencia definitiva contra mí para impedirme participar en las elecciones. Gracias. A ver, don Paul, usted lo conoce, ha escuchado también esta pugna que se ha desatado entre la Contraloría y el CNE. La Contraloría está disponiendo la remoción, la destitución, de 3 vocales del CNE por cuanto mantienen con vida jurídica a 4 movimientos políticos, entre ellos Juntos Podemos. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? Lo más grave, Jimmy, y ciudadanos de Guayaquil, hace días hubo un consejo consultivo. Es una reunión de todos los presidentes de los partidos, más el CNE y el contencioso electoral. Y días antes, a mí me llamó el señor consejero Luis Verde Soto y me dijo que había que alargar el cronograma de elecciones porque si no los jueces no iban a alcanzar, a juzgarle en sentencia firme al señor Correa. Resulta que como no se da eso, como no se da el alargue, ahora salen y nos quieren eliminar nuevamente del partido, dejándonos en indefensión. Más allá de que nos eliminen, Jimmy, yo tengo que decir la verdad. Precise por si yo escuché mal. El consejero Verde Soto le dijo a usted que se alarguen un poco los tiempos para que puedan sentenciar a Correa. Eso escuché. Yo lo estoy diciendo bajo mi responsabilidad. La conversación que mantuvimos fue que había que alargar el plazo, ¿sí?
tanto de la inscripción como de la primera y la segunda vuelta, porque precisamente la justicia no iba a alcanzar a sentenciar al señor Correa y él podía ser candidato. ¿Saben lo grave que es esto? ¿Saben lo grave? Le están robando la democracia al pueblo ecuatoriano, como hicieron con Lula, impedirle participar para que gane Bolsonaro, si no Lula fuera el presidente de Brasil. Aquí quieren impedirnos participar para que sigan saqueando, los que nos han destrozado, sigan saqueando. Pero no es solo robar la democracia, es no tener límite ni escrúpulos, porque por impedirme a mí participar en elecciones, no les ha importado acusar a gente inocente, como María Duarte, como Alexis Mera, como Viviana Bonilla y tantos otros, empresarios que ni conozco, gente que construye día a día la paz, generando empresas, generando empleo. O sea, esto es parangón en la historia ecuatoriana. Reaccionemos, medios de comunicación, si cae algo de esencia, ecuatorianas, ecuatorianos, latinoamericanos, no nos están haciendo un daño a nosotros, le están haciendo un daño, por supuesto que nos hacen daño, por supuesto que le quitan tranquilidad a nuestras familias, a nosotros, pero sobre todo le están haciendo un daño a la patria. Ya quieren llevarse el último que queda de democracia, elecciones limpias. Entonces, tenemos ahora sí la prueba, ¿no?, denunciada por Paul Carrasco ayer en el programa Un Café con JJ, se responsabilice sus palabras, puede dar testimonio ante la justicia de esto, de que lo llamó el consejero Luis Verde Soto, cuota de Guillermo Lazo, dicho sea paso en el Consejo Nacional Electoral, porque se repartieron el Estado con el 7 veces sí, ¿no?, con el Trujillato, para que apoye retrasar elecciones, no por la pandemia, no por problemas presupuestarios, para tener tiempo de que la justicia cooptada saque una sentencia definitiva para inhabilitarme a participar en dichas elecciones. Tenemos que reaccionar. Ojalá la prensa, sobre todo internacional, porque la prensa nacional, con respeto a los periodistas, tal vez no es culpa de ustedes, pero los dueños de los diarios han sido cómplices del gobierno y no publican absolutamente nada, ni siquiera escándalos de este tamaño, que en otros países, en países con verdadero Estado de Derecho, hubiera implicado inmediatamente la destitución de este consejero y, es más, ¿no?, someterlo a la justicia. Y, por supuesto, la anulación de todos esos procesos criminales, pero no porque se haya cometido un delito, criminales por la persecución, involucrando gente inocente para tratar de hacerme daño a mí. O sea, no puedo concebir tanta miseria humana, que no les importe acusar gente inocente, arruinarle la vida a madres de familia, madres solteras, madres que acaban de dar a luz, con bebés de pocos meses, con tal de hacerle daño a Correa. Como una extensión de esta persecución, este lawfare a personas, está la persecución al movimiento político. No solo que quieren impedir mi participación, quieren impedir la participación de lo que ellos llaman correísmo. Es decir, quieren robarnos las elecciones, quieren seguir en el poder no ganando en las urnas, sino eliminando la única oposición real que han tenido, que es la Revolución Ciudadana. 3 veces nos robaron la Alianza País, primero de forma totalmente ilegal. 3 veces tratamos de inscribir un movimiento político, Revolución Ciudadana, no, que ese es el lema de Alianza País, prohibido. Revolución Alfarista, no, de izquierda, prohibido. Reunimos en pocas semanas 470.000 firmas para el movimiento Acuerdo Nacional. Nos resucitaron otra directiva para generar conflicto. Finalmente encontramos espacio, y le agradecemos públicamente al movimiento Compromiso Social. Ahora el compromiso social. De la forma más ilegal e inconstitucional, afirmado, Contraloría presentó un informe especial de revisión de firmas de la inscripción de los movimientos, rompiendo el Código de la Democracia, que le da esta competencia de forma exclusiva a los locales, Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Con este precedente, entonces Contraloría va a revisar también la sentencia de los jueces. Entendamos que se está despedazando el Estado de Derecho. Pero en ese informe, la recomendación decía, que es el informe DA1-0053-2019, decía textualmente, realizarán acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de los movimientos nacionales Podemos, Libertades Pueblo y Social con respecto a su inscripción de personería jurídica. El Consejo Nacional Electoral permitió cosas electorales. Yo iba a decir, usted no tiene nada que hacer aquí, pero le responde contundentemente el 2 de enero del 2020 con informe PLE de asesoría CNE 6-2-1-2020 que dice, le recuerda que el artículo 2, mantener el derecho de inscripción al registro
organizaciones políticas del Movimiento Nacional Fuerza Compromiso Social, lista 5, todas que los actos administrativos son los que se le otorgó, perdón, con los que se le otorgó la personería jurídica, han causado se encuentran firmes, tanto ha adquirido derechos, ha traído obligaciones, participando en los procesos electorales y enumera los procesos electorales, por ejemplo, elecciones generales, año 2017, obteniendo un total de 3.393.156. Quieren eliminar el registro a compromiso social, faltan 11. Pero como CELI está puesto ahí para perseguirnos, con un nuevo examen especial. Pero fíjense el horror. Además de arrogarse funciones que no las tiene, romper la Constitución y respetar la independencia de funciones del Estado, cambia la recomendación. En el supuesto informe de seguimiento de las recomendaciones del informe del 2019 que decía, realizarán acciones tendientes a considerar y vigilar la situación legal de los movimientos nacionales, Justicia Social, Podemos, Libertad del Pueblo y Fuerza Compromiso Social. En el nuevo informe, dolosamente, cambia la recomendación y ahora dice, es el informe DNAI-AI-0147-2020, ahora dice, 1, dejará sin efecto la inscripción de los nacionales Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad del Pueblo y Justicia Social. Es decir, ya no vigilará la situación legal, ya le está ordenando inconstitucionalmente, pero dolosamente, incluso, cambiando la recomendación, le está ordenando al Consejo Nacional Electoral la eliminación del registro electoral del Movimiento Compromiso Social, la principal fuerza política del país, ganadora de las últimas elecciones seccionales de marzo del 2020. Realmente a esta gente no le importa destrozar a la patria. Como el Consejo Nacional Electoral, con algún resquicio, con algún bagaje de dignidad, se opuso a tamaña barbaridad, lo destituyó. Sí. Pero como eso toma todavía un mes para poder impugnar, va al contencioso administrativo, ¿qué es lo que han hecho? Sacaron de la manga su as, al estilo social cristiano. Y ya ayer la fiscal lo llamó a declarar a la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, a la consejera Estela Acero, Carlos, obviamente, ¿no? En un caso que tenían por ahí archivado, ¿no? Para lograr sus propósitos antidemocráticos e inconstitucionales. Es decir, cuando no puede el Contralor someter a los funcionarios, entra a trabajar la fiscal. ¿Qué más claro? Rompimiento del Estado de Derecho. ¿Qué más claro? Intento de robarnos la democracia. Que esta rueda de prensa sea un clamor, no solo para los ecuatorianos, para toda América Latina. Vivimos tiempos oscuros, tiempos de retroceso incluso civilizatorio. Decimos, ya basta, ya han destrozado demasiado. Jueguen limpio, es demasiado pedir, pero con nuestra fuerza, con la fuerza popular, podemos obligarlos a que jueguen limpio y que no nos da la democracia después que nos han robado tanto, después que en el caso del país de la alegría, de los colores, de los sabores, de los olores, el país que pobreza, más había reducido inequidad en la región, el país que más mejoró su infraestructura, el único país con un sistema de seguridad absolutamente integrado, el país que más avanzaba en educación, el país con mayor esperanza. En 3 años, después de tener tanto, en apenas 3 años nos convirtieron en ese país de tristeza, de tragedia, de corrupción. Cariño, no es momento de hablar de candidaturas, estamos ante la peor emergencia de la historia del Ecuador. En este momento es concentrarnos en salvar vidas y denunciar estas cosas, que quieren robarnos la única salida que tiene la tragedia, que es ganar las elecciones. El problema es político. Las barbaridades que se han hecho a nivel técnico, votar público, reducir salarios, pero pagar hasta anticipadamente deuda externa, demuestran quién está en el poder. La solución es técnica, es política. Tenemos que ganarle. Es momento de hablar de la unidad. Es momento de hablar de que se respeta la democracia. Es el momento de hablar de candidaturas. Correcto, señor presidente. Damos paso a la siguiente pregunta. Gisela Garzón, del periódico Tierra Grande, en el Cantón Mejía. Presidente, ¿en qué organismos internacionales se presentarán o se han presentado acciones bajo esta situación
que ha denunciado el día de hoy? Bueno, el día de hoy, los horrores de ayer ya están en manos de los abogados y los organismos internacionales, pero todavía no han de llegar esos organismos internacionales. La brutal persecución política que se vive en Ecuador, que se sufre en Ecuador, sí está en conocimiento de varios organismos internacionales. Esperamos tener pronunciamientos. Ya ha habido, los ha ocultado la prensa, pero ya ha habido pronunciamientos de varias instancias internacionales lo que está sucediendo en Ecuador. María Isabel Burbano, de Radio La Calle, pregunta: ¿habrá elecciones primarias en la Revolución Ciudadana? Mire, le acabo de denunciar algo horroroso. De que yo tengo memoria no se ha visto tanta decadencia, tanta descomposición social, moral, política en Ecuador. Me están preguntando cosas accesorias. De eso hablamos después. Hablemos de que hay la prueba contundente de que un miembro del Consejo Nacional Electoral, el árbitro de las elecciones, llamó a decirle que apoye el retraso de las elecciones para sacar una sentencia definitiva contra mí e impedirme participar en las elecciones. En esas manos estamos. Es demasiado grave para pasar a otros temas accesorios. Presidente Orlando Pérez, de Telesur, pregunta: si Pablo Celi destituye a 3 consejeros, ¿cuál es la consecuencia? ¿Hasta dónde tienen poderes o herramientas para defender a la institución del CNE más allá que a 3 consejeros? O sea, Pablo Celi no tiene esa capacidad, pero ya estamos acostumbrados a que se haga pedazo del Estado de Derecho. Fíjense cómo se destituyó un vicepresidente después que anunció el pacto con Abdalá Bucaram, dicho sea de paso. Fíjense cómo no fue reemplazado democráticamente, sino no declararon nunca vacancia del cargo, como dice la Constitución. No, a dedo lo reemplazaron por esta señora Vicuña. Recuerden cuando salió el presidente José Serrano, debió ser reemplazado por Viviana Bonilla, no les caía bien, nombraron a Elizabeth Cabeza. Recuerden el 7 veces sí, totalmente inconstitucional, primera vez en la historia que existe un referéndum sin control constitucional. No contentos con eso, se extralimitaron, se arrogaron funciones los consejeros, los transitorios, y Trujillo se declaró emperador con el aplauso de cierta prensa. O sea, si hemos visto todo esto, podemos ver, bueno, entonces, sí, podemos ver un contralor, brazo derecho de Poli, ustedes ven la hipocresía, ¿no? Que Poli, el corrupto, y este fue 6 años brazo derecho de Poli. No, yo no conocía a Poli cuando llegué al gobierno. Fue la terna que me presentó el Congreso. En ese momento todavía había Congreso y elección de Contralor por ternas presentadas por el Congreso. Pero eso selectivamente se lo olvida a la prensa, ¿no? Yo ni siquiera conocía a Poli, fue secretario de la administración de Gutiérrez. Y elegí al primero de la terna porque no conocía a ninguno de los 3. Y el que sí estuvo 6 años de brazo derecho de Poli es él. El que aprobó la mayoría de los informes a favor de Odebrecht es él. El que tiene un sobrino preso por lavado de dinero es él. El que tiene denuncias de testaferrismo por medio de su hermano, que ha recibido regalos de apartamentos en Miami por favores otorgados de la contratación empresario, es él. El que nunca fue nombrado contralor, ¿no? Y él mismo se autonombró rompiendo el documento oficial que decía que el contralor era otro, es él. Entonces, si ha hecho todo eso, que se atreva a intentar defenestrar a 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral, ya nos sorprende. Otra cosa es que el país lo tolere. A 7 meses de las elecciones, eso es realmente inaudito. Presidente Andrés Williams, de Hechos Ecuador, pregunta: ¿cómo se podrá revertir en materia de derecho lo mal actuado por este gobierno? Miren, antes nos perseguían por odio, ahora nos persiguen por pánico, porque saben que no le funcionó. En 3 años de persecución brutal, nunca vista, tal vez en época de Alfaro, miren todo lo que decían los medios de comunicación de Alfaro. Al ferrocarril le llamaron un elefante blanco, por si acaso, que dejó endeudado al país, que ahogó con impuestos a la ciudadanía, o sea, calco y copia. Cada vez que alguien quiere cambiar algo, los mismos ataques, el mismo desprestigio, la misma difamación. Pero si nos perseguían por odio, ahora creo que nos persiguen por pánico, porque después de 3 años de tratar de destruirnos, lo que hicieron es destruir la patria. Sí. Saben que a nivel popular pues tienen el repudio de la nación, y saben que si nosotros ganamos las elecciones, hemos sido la única real que ha tenido, el resto han sido cómplices de este gobierno nefasto. No tendrán dónde esconderse, no por venganza, sería ser derrotados, sería lo que ellos son, por justicia, en estricto apego a la justicia. Tendrán que responder la negligencia criminal para haber enfrentado esta pandemia.
Tendrán que responder por qué se pagó anticipadamente deuda externa y no se le paga a los maestros. Tendrán que responder por qué no se cobró un solo centavo a los que más tienen, pero sí se despidió empleados públicos en tremenda crisis. Tendrán que responder por qué hasta en las mascarillas, de cadáveres, en su codicia ilimitada, tuvieron sobreprecios. Tendrán que responder la persecución criminal, ilegal, que han hecho contra sus opositores políticos, el espionaje, los negocios, las cuentas secretas como INA, y la fiscal exfuncionaria de Moreno no ha investigado en más de un año este escándalo. Por favor, está la cuenta 100-10-4-71-378 Balboa Bank, Panamá, a nombre de INA Investment, INA por las 3 hijas de Moreno, INA Karina Cristina. No la abierto. Si a mí me sacan una cuenta como me han sacado 500, soy el primero a decir, ábranla, porque sé que es mentira. ¿Por qué acá no la abren? Porque saben que es verdad. Y Moreno no solo sale de la presidencia, se va directo a la cárcel, que es donde debe estar. Entonces, saben que si nosotros ganamos, por justicia, no por venganza, no tendrán donde esconderse. Ahora nos persiguen por pánico. Antes nos persiguen por odio. Ahora por una mezcla de odio y pánico. Daniel Cholaquian, del portal Nodal y Radio de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina. Presidente, ¿qué posibilidades hay que el Grupo de Puebla y o mandatarios regionales como Fernández o AMLO puedan acompañar de alguna manera este reclamo de cercamiento a la democracia en Ecuador? Bienvenido, Nodal, la Radio de las Madres de Plaza de Mayo. Confiamos mucho en la prensa internacional. Un boicot inmoral, yo diría ya amoral, ¿no? Hay una complicidad indecente de las grandes corporaciones mediáticas con el gobierno de Moreno, ¿no? Para apoyarlo mientras me pueda destruir a mí sin importarle que destruya la patria. Entonces, mira, lastimosamente hay un retroceso civilizatorio en América Latina. América Latina en estos momentos no se está rigiendo por principios, por valores, por el Estado de Derecho, sino por poder. ¿Quién es el más poderoso? Si por casualidad o de alguna otra manera obtuve el poder, lo estoy utilizando sin límite ni escrúpulos para aplastar a mis adversarios. Mira lo que está sucediendo en Bolivia. Mira lo que sucedió en Brasil, con el Partido de los Trabajadores, con Lula. Mira lo que ha pasado en Ecuador. Mira lo que pasó a los 4 años en Argentina, con Macri. Felizmente no pudieron impedir la participación de Cristina como quieren hacerlo en Ecuador. Entonces, bienvenido a todo apoyo internacional. Ya el Grupo de Puebla se pronunció. A nivel de gobierno no se han pronunciado. Sería magnífico si lo pueden hacer, pero no nos engañemos, ¿no? Esta gente está dispuesta a todo. Por eso debe haber una posición muy firme internacional, no solo de América Latina. Y una gran tristeza que acá en Europa se informa muy poco de América Latina, a no ser que sea contra Venezuela. Pareciera que nada sucede en América Latina, mientras no toquen los intereses de sus corporaciones, las corporaciones europeas, las transnacionales europeas. Te insisto, ha habido retrocesos civilizatorios, se han perdido principios, valores. Esa es la lucha después de esta pandemia. Recuperar una civilización no basada en interés, basada en relación de poder, basada en eso, en normas, principios y valores. Desde Argentina, presidente de Revista La Lengua, ¿cree que hay algún patrón común en la región a partir del golpe de Estado en Bolivia o los riesgos asociados a la elección en Ecuador son más bien un fenómeno local? Y desde antes del golpe de Estado en Bolivia, no son casualidades. Estas casualidades no existen en América. En los años 70, cuando en todos los países llegaron dictaduras militares, no era casualidad. Y después se supo que todas estaban coordinadas con el Plan Cóndor, creado por Henry Kissinger, Premio Nobel de la Paz, dicho sea de paso, pero asesor nacional de seguridad de Nixon y luego secretario de Estado. Estas cosas no son casualidad. Cuando hay cosas transversales a América Latina, están apoyadas del norte, del Departamento de Estado y de las respectivas embajadas, sin lugar a dudas. Lawfare es una estrategia regional. Lo mismo le han hecho a Lula, lo mismo le hicieron a Cristina, lo mismo le hicieron a Jorge Glass, lo mismo le están haciendo a Fernando Lugo, lo mismo me están haciendo a mí, lo mismo le están haciendo a mí. Entonces, una estrategia regional, coordinación de los medios de comunicación hegemónicos de la oligarquía en contacto con el país del norte, a una pata del lawfare, linchamiento mediático para que cuando condenen a un inocente, hasta la gente más noble aplaude a tremenda canallada. Y la segunda pata, cooptación de la justicia, de jueces temerosos o abiertamente corruptos o amenazados, ya copian solamente los titulares de los medios de comunicación. De ninguna manera
se trata de un caso aislado, se trata de una decisión de las élites nacionales en coordinación con el norte para decir el progresismo no va más, cueste lo que cueste, ¿no? La democracia es accesoria. Lo importante es que un Correa, un Morales, un Lula, nunca más. Y están dispuestos a todo. Ana Rosa Ocando, vamos con las últimas 3 preguntas, presidente, para Red Radio desde Venezuela. Desde Ecuador, el gobierno ha culpado a Venezuela de violar el Estado de Derecho, pero justo en el tema electoral está sucediendo lo contrario. El Tribunal Supremo de Justicia ha suplido la omisión legislativa de la Asamblea Nacional en desacato para nombrar un nuevo Consejo Nacional Electoral y garantizar las elecciones. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué hubiera publicado la prensa mundial si Nicolás Maduro, después de que su vicepresidente hubiese... En Venezuela el sistema es un poco distinto, incluso se hubiera este caso, porque el vicepresidente es designado por el propio presidente. En Ecuador se lo elige junto al presidente. Pero ¿qué hubiera pasado? Imaginen por un instante cuáles hubieran sido los titulares. Si en Venezuela Maduro, después de que su vicepresidente denunciara un pacto con lo peor de la política, un pacto corrupto que han repartido las empresas públicas, los hospitales, destruye, le quita todas las funciones a ese vicepresidente, le mete en juicio, lo meten preso, le roban la vicepresidencia, involucrado en un caso, supongamos el caso de Brecht, pero los corruptos confesos de Brecht ni siquiera se los acusan. ¿Qué hubiera dicho la prensa internacional? ¿No hubiera destrozado a Maduro? Pues eso es lo que hizo Moreno. Y la prensa internacional aplaudió, viva la justicia. Es decir, los corruptos confesos, hay un claro pacto del gobierno con los corruptos confesos de Brecht. Juntan a Jorge Glass, juntan al gobierno de Correa y ni siquiera los acusaron, pese a que ustedes son corruptos confesos. ¿Okay? Entonces hay cosas que todo es propaganda, ¿no? Que hay cosas monstruosas que han sucedido en Ecuador, en Bolivia, pero como no les conviene, no las publican. Y cualquier cosa que suceda en Venezuela, pues exacerbar todo. Entonces Venezuela va a tener elecciones, noviembre, diciembre de este año. Veremos qué dicen, pues, los que pasan hablando de dictadura. Nunca he visto una dictadura con tantas elecciones, dicho sea de paso. Desde Línea Dura, presidente, el sobrino del contralor Pablo Celi será sentenciado el 24 de julio en Miami, Estados Unidos. ¿Este intento de intervenir en la democracia ecuatoriana tiene como objetivo influir en esa sentencia? ¿Pueden repetirme la última parte, por favor? Si el intento de intervenir en la democracia ecuatoriana con todos los hechos que están sucediendo en la actualidad tiene como objetivo influir en la sentencia para el sobrino de Pablo Celi en Estados Unidos. No creo que se pueda influir en esa sentencia. Estados Unidos tiene un sistema de justicia bastante bueno hasta cierto nivel, mientras haya delincuencia común. Ya cuando son cosas muy políticas, entra la política, debilita la supuesta independencia judicial, pero para delincuentes comunes, peor viniendo de países en vía de desarrollo, no creo que haya mayor influencia en un juicio. Pero en todo caso, lo que sí es claro es que a Jorge Glass, una de las grandes acusaciones que su tío está involucrado como Odebrecht y lo meten preso al vicepresidente. Ni siquiera han probado eso, ni siquiera han probado que el tío haya recibido dinero indebido ni nada por el estilo, pero lo acusaron a él y al otro por ser sobrino lo metieron preso. Bueno, metan preso al tío mejor, si el sobrino está preso por lavado de dinero. Y el sobrino trabajó en la Contraloría, dicho sea de paso, ¿ya? Entonces yo no creo en esas cosas. La responsabilidad penal es personal, no se puede derivar a otras personas. Eso era hasta en la Edad Media, ¿no? En todo caso, lo que sí tiene terror Celi es que si nosotros ganamos las elecciones, se va a saber pues toda su trapacería. Celi es un corrupto, Celi es un farsante, ¿no? Y es uno de los hombres más nocivos que ha tenido, con toda la persecución que ha hecho. ¿Tú crees que alguien decente va a querer entrar al sector público? ¿Cuántos jóvenes brillantes no quieren saber nada del sector público? Porque todavía tienen que estar pagando abogados. Además de perseguidos sin trabajo. Han tenido que vender casa, carro, divorciarse, porque las familias se quiebran con toda esta persecución. Por Celi persiguiendo a todo el mundo. Es un hombre que le ha hecho un gran daño, no solo a personas, a familias, al Estado ecuatoriano, a la patria entera, porque después de tremenda persecución, nadie decente va a querer entrar al sector público. César Robles, de Asiri Televisión de Perú. Presidente Rafael Correa, su opinión sobre la situación en Ecuador en relación al COVID y de prosperar su inhabilitación a postularse, ¿cuáles serían las acciones legales y el escenario que enfrentaría?
Mira, el virus no fue creado por el gobierno de Moreno, eso es obvio. La tragedia sí. Somos el país que peor ha manejado la pandemia. Pero a mí me llena de tristeza cuando veo acá los reportajes en la prensa belga, en los canales de televisión belga, documentales, poniendo de ejemplo a Ecuador sobre lo que no se debe hacer con la pandemia. Revisa el 2009, frente a la epidemia H1N1, Ecuador era el ejemplo, el primer país en reaccionar en América Latina. Ahora somos el ejemplo al revés, de lo malo, de lo que no hay que hacer. Yo creo que es la peor emergencia de la historia del país, pero para mala suerte nuestra, y no tanta mala suerte, esto ha sido deliberado. Están cosechando lo que sembraron 3 años y estamos llorando. La peor emergencia nos ha tomado con el peor gobierno. Un gobierno que ya no existe, nadie le cree, con un Estado que fue debilitado, saqueado 3 años, sin capacidades, con un sistema de salud destrozado. Este año redujeron presupuesto en el sistema de salud. Votaron miles de funcionarios del sistema de salud, administrativos, médicos, enfermeras. Terminaron el convenio con Cuba. 400 médicos cubanos regresaron en diciembre a Cuba por fanatismo, por odio, por fundamentalismo, por hacerle daño a Correa. Y no solo eso, en esta pandemia se evidenció lo que era un secreto a voces, lo que se dijo en 2017. Ese fue el punto de quiebre con Moreno. Revisa mi discurso en el aeropuerto, ya cuando iba a tomar el avión para venir a recibir a Bélgica. Denuncio el pacto con Bucarán, en ese momento le había dado la Corporación Eléctrica, y que eso no podía ser, porque es lo peor de la política ecuatoriana. Luego se supo que se habían repartido hospitales a Bucarán, pero también a asambleístas para comprar sus votos. Se parte Alianza País, se parte el bloque 74. 44 se van con Moreno, 30 que la Revolución Ciudadana. Esos 44, todos fueron comprados. Todos recibieron hospitales, la ANT, la dirección de la Secretaría de Deportes en Manabí, todo. Eso es penado por la ley en Ecuador. Es corrupción. Evidenció también que los hospitales estaban insoletas, porque lo habían repartido corruptamente. Entonces, un sistema de salud destrozado y una economía destrozada, pero no por el COVID, no por la caída del precio del petróleo. Ya el año pasado decrecimos. Y por favor, peruanos, escandalícense, no perdamos la capacidad de asombro, hermanos peruanos. Los bancos rompieron récord en utilidades. La economía crecía, pero rompieron récord. Porque no están gobernando para el bien común, están gobernando para su bolsillo, y el gobierno es sostenido por los banqueros, ¿no? Entonces nos encontró con una economía destrozada. Cuando no había ni respiradores, dijeron, la culpa es de Correa, dejó sin plata al país, 3 años después. Y ese mismo mes pagaron hasta anticipadamente deuda externa. Eso es lo que hemos tenido que enfrentar. La peor emergencia, con un Estado destrozado, con un gobierno inexistente, con un sistema de salud hecho pedazos, una economía también hecha pedazos. Y ya la pandemia en sí mismo pésimamente manejada. Nunca se creó una operación logística para hacer respetar el aislamiento, llevando comida a las casas, y la gente tiene que ganarse el pan día a día. ¿Cómo le obligas a estar en la casa? Tenías que respaldarlo llevando comida, no hicieron nada. Las pruebas y más pruebas, eran parte de los protocolos de la Organización Mundial de la Salud. Dijeron que venían 2 millones de pruebas en marzo, era mentira. Todavía no hacen las pruebas que se iban a hacer hace 2 meses, ¿no? Como te decía, pues, los hospitales sin equipamiento, aunque sea para salvar vidas, luego de tremenda negligencia, ni siquiera compraron un respirador, dijeron que no había plata y pagaron anticipadamente deuda. Ha habido realmente negligencia criminal, pero negligencia criminal en esta pandemia. Con respecto a tu segunda pregunta, ¿qué podemos hacer? ¿Ante quién podemos recurrir? Como decía hace un momento, sí estamos recurriendo a instancias internacionales, ¿no? Pero esto toma tiempo. O sea, nosotros le vamos a ganar todos los juicios. ¿Tú crees? Mire, le voy a leer, es de no creer, hay que leerlo. Por supuesto, la versión de la prensa ecuatoriana, enemiga mía, es Correa, condenado por soborno. Los que van a decir, caramba, ¿cuántas pruebas habrá, no? ¿Cuántos datos contundentes? Te voy a leer la parte pertinente de la sentencia, página 384. Y una sentencia que, hecho sea de paso, nunca la recibimos completa hace 2 días. El procesado Rafael Correa Delgado cumplió sus funciones como presidente constitucional de la República 2007-2007 con un poder total concentrado en sus manos. Cierre por favor su micrófono. Con un poder total concentrado en sus manos a manera de un autócrata. Esto es, controlando las 5 funciones del Estado ecuatoriano: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia. Esto no es una proclama política de adversarios políticos. Es la sentencia de jueces de un tribunal de Ecuador. ¿Qué imparcialidad pueden tener estos jueces? Si esto es una, como le decía, netamente política. Solo esto debiera servir para anular todo el proceso. Pero la parte medular está aquí. Pero la prueba evacuada en audiencia de juicio resultó incontrovertible
para determinar que el procesado Rafael Correa Delgado hizo surgir sobre un grupo de personas, específicamente sobre un grupo de funcionarios públicos de central confianza, mediante un influjo psíquico, la resolución de realizar el injusto cohecho. Por eso me condena, por ser autor mediato por influjo psíquico de supuestos cohechos que no han existido. Fue un invento de la fiscal, exfuncionario Moreno, que fue puesta ahí para perseguir. Ha mezclado todo, fondo de una presidencia, tarimas que se compraban para inaugurar una obra, ha mezclado todo para decir que fueron sobornos a cambio de contratos. Nunca ha demostrado eso y nunca lo va a demostrar porque no es verdad. Ningún empresario lo ha reconocido. A mí me acusa de influjo psíquico el tribunal, porque ella acusó de otra cosa, además, nulidades por todos lados. De influjo psíquico sobre mis funcionarios. Pero resulta que el delito de cohecho es de doble vía. Hay un cohechador y un cohechado. Para que se ejecute el delito de cohecho, debo tener influjo psíquico sobre los dos. Pues. Y yo ni conozco a los empresarios. O sea, ¿tú crees que esto se va a sostener a nivel internacional? Pero lo que están es ganando tiempo, porque saben que esto toma 6, 8 años, y cuando los hagamos pedazos a nivel internacional. Pero ya habrán acabado de saquear la patria. Es una carrera contra el reloj. Ellos quieren tener esta sentencia en firme para impedirme participar en las elecciones, acabar de saquear el país. Pero a nivel internacional esto no tiene ningún futuro. O sea, hasta se van a reír los jueces internacionales. Presidente, desde el Estado.net, y con esta y una pregunta adicional finalizamos. Los medios de comunicación nacionales empezaron una campaña de desprestigio contra los 3 consejeros del CNE por no allanarse al pedido del contralor Pablo Celi. Estos mismos medios silenciaron los más de 18,000 muertos por COVID, los cerca de 500,000 desempleados por el régimen de Moreno, y ahora pretenden ocultar la persecución a Compromiso Social Revolución Ciudadana. ¿Qué decirle al mundo? Pregunta Daniel Granja del Estado.net. Lo obvio. Moreno no hubiera podido hacer ni la 10ª parte de lo que ha hecho, la destrucción que ha generado, sin la complicidad abierta, pero abierta, de los medios de comunicación. Él ha repartido puestos diplomáticos a gente allegada a los medios de comunicación. El embajador aquí, en Bruselas, Pablo Ortiz, ¿no? Es el abogado de Fidel Egas, el segundo hombre más rico del país, cómplice, muy cercano a Moreno, que apoya incondicionalmente al gobierno y que es dueño del Amazonas, y que acaba de romper récords de utilidades con sus 3 bancos. Diners Club, Pichincha, Rumiñahui, ganaron más de 200 millones el año pasado cuando la economía decreció. ¿Cómo no va a tener ese tipo todos sus canales a favor del gobierno? El hijo de Diego Oquendo está en el consulado en Canadá. Y así podemos ir enumerando. Les eliminó el impuesto al valor agregado al papel periódico. Las medicinas no tienen impuesto al valor agregado, pero el papel periódico, ¿por qué? Esta ha sido la manera de comprar a toda la prensa, además que gobierna en función de esa prensa, que son los mismos de las grandes élites económicas. Porque los medios de comunicación son propiedad en Ecuador y América Latina, la gran prensa de los grandes poderes económicos. De aquí el mensaje. Mientras América Latina no resuelva la cuestión mediática, no tendremos democracia. Esta gente, en su arrogancia, los medios de comunicación, que son los guardianes de la democracia, en verdad no la han robado, porque no informan, manipulan, mienten descaradamente, inventan cosas, no investigan, reproducen una mentira evidente. Por ejemplo, cuando dijeron el puente a ningún lado, el inútil de Moreno, que el tercer eje vial con Colombia, ¿no? Tremendo puente sobre el río Mataje, dijo que era un puente a la selva para que pase la guerrilla y pase el narcotráfico. Cuando el problema era que Colombia, de su lado, se atrasó 2 años y todavía no llegaba la carretera al puente. Era tan fácil como ir a ver el Plan Nacional Vial en el Ministerio Público o preguntar a un técnico. No, publicaron eso los medios de comunicación, incluso CNN. Entonces han sido los grandes cómplices de Moreno. La tragedia que vive el país no hubiera sido posible sin la complicidad de esos medios. Lo mismo en Brasil, lo mismo el golpe de Estado en Bolivia. Que tengamos claro, los latinoamericanos, duela a quien le duela, molesta a quien moleste. Esta es la realidad. Mientras no resolvamos la cuestión mediática, ¿qué significa eso? Que una prensa más decente, que diga la verdad, con adecuado control social, respetando derechos ciudadanos. El derecho a la información es un derecho. No es que si estos negocios privados quieren dármelo, son generosos, no es un derecho, nadie me lo puede aplicar. Y debemos defender, debemos tener institucionalidad para defender ese derecho. Mientras no se logre, América Latina no tendrá verdadera democracia. Otra pregunta sobre Ramiro Galarza, las veces que denunció las nulidades del caso Bochornos, y ahora dice su abogado, Ramiro García, que es inocente.
Sí, hay abogados que no tienen ningún escrúpulo, ninguna decencia, ¿no? Ramiro García, el que ha impulsado todo el caso Soborno, es muy allegado a Diana Salazar, un tipo de un odio profundo hacia nosotros, ¿no? Incomprensible, yo ni lo conozco personalmente, dicho sea de paso, y tampoco tengo la más mínima gana de conocerlo. Pero es uno de los principales que ha impulsado, defendido la sentencia. Lo contrata Ramiro Galarza, que es empresario. ¿Cuánto le estará pagando? Que diga, pues, cuánto le está pagando. Ahora resulta que la perfecta sentencia, el caso perfecto no ha sido tan perfecto, que si hay una injusticia, pero solo con su cliente. Qué sinvergüenza, qué sinvergüenza. Pero nos hace un favor, porque ya se abre una fisura, ya se demuestra que hay cosas ilegales, cosas injustas, aunque sea por conveniencia de este tipo. Pero lo que no dice, ¿ya? Él dice, mi defendido no está involucrado y lo condenaron injustamente. Pero lo que no dice es que su defendido se ha pasado los 2 últimos meses dando declaraciones en medios de comunicación denunciando que el proceso es totalmente nulo, que nunca ha habido sobornos. ¿Por qué es nulo? Entre otras cosas, la mayor parte de la sentencia se basa en el testimonio de Pamela Martínez. A Pamela Martínez ni siquiera se le pudo hacer preguntas de parte de la defensa, porque dijeron los jueces que ese testimonio solo valía para la defensa de Pamela Martínez, no para acusar a los demás. Engañaron, nos dejaron en la indefensión y toda o gran parte de la sentencia se basa en el testimonio de Pamela Martínez, mujer que incluso llegó a falsificar un cuaderno, acuérdense, en contubernio con la fiscal. Pues todo eso ha denunciado Ramiro Galarza y se le olvida pues eso a García. Ahora resulta que es inocente y que la sentencia tiene fallas solo por eso. No, no. Su defendido ha dejado muy en claro que el proceso es absolutamente nulo y que nunca hubo sobornos. Que repita eso, pues el abogado defensor, el nuevo abogado defensor. Presidente Estefanía Celi, de primicias, con esto terminamos. ¿Será o no será candidato? Si me dejan, seré candidato a la vicepresidencia. No puedo hablar de candidatura, pero lo mío está prácticamente definido y por eso tratan de evitarlo. Dicho sea de paso, con todo cariño a Estefanía, ¿no? Seguramente no es culpa suya, no estoy criticando a usted, pero Primicia creo que es otro de los medios digitales de Fidel Egas, ¿no? Entonces es la manera de controlar el poder económico a todo el país, dominando los medios de comunicación. Ya tiene Teleamazonas, tiene, me parece, La Historia, uno de esos, y tiene Primicia, ya se metieron también en los medios digitales. Pero con todo gusto le estoy contestando su pregunta. Si me permiten ser candidato, veremos, ¿no? Si es que eso ayuda a una victoria electoral, tengo que estar ahí, por mi patria, pero también por mis compañeros perseguidos, por la tranquilidad de nuestra familia. Nosotros somos gente honrada y los corruptos son los que nos persiguen, no puede ser. 3 años han pasado investigando dónde está la cuenta secreta, dónde está la fortuna, dónde está el dinero mal habido. Y no nos engañemos. ¿Quién es corrupto para enriquecer a los chinos, a los rusos, a los marcianos? Para enriquecerse uno. Es como para tener los fajos de billetes como se encontraron en la casa del asesor de Daniel Mendoza, pues, brazo derecho de Moreno. Los fajos de billetes, $1.000.000. ¿Dónde está eso contra nosotros? Trata por la patria, por la justicia, por mis compañeros perseguidos, para tranquilizar a nuestra familia. Si mi presencia aumenta las probabilidades de victoria, tendré que estar en la papeleta. Y ellos lo saben, por eso tratan de impedirlo por todos los medios. Presidente, su mensaje final. Sí, son momentos, como le decía, de tristeza, de tragedia. Convirtieron a un país de colores, de sabores, de dolores, de esperanza, de dignidad, de justicia, de alegría. El país era alegre, se tenía fe en el futuro. Por supuesto que había muchos problemas y faltaban mucho más por resolver, pero ¿cuánto habíamos avanzado? La transformación en vialidad, la transformación en salud, educación, pero las políticas también. La gratuidad de la educación, ya no tenían que pagar los madres de familia 25 libros, uniformes, desayuno escolar. Hoy no se puede ni viajar porque no le han dado ni mantenimiento a las carreteras. Convirtieron a ese país de la alegría en sombras tenebrosas, en un país de tristeza y de tragedia. Pero no perder la esperanza. Ese momento nos acabarían de derrotar. Nos han hecho mucho daño, no nos han derrotado. Y no nos derrotarán. Hay luz al final del túnel. Pero para eso debemos unirnos. Correísta o anticorreísta, se trata de defender la patria, no se trata de defender un movimiento político. Se trata de defender el futuro de nuestros hijos, de nuestra familia. Hay que rechazar que traten de robarse la democracia. 11 horas. Hay que rechazar que persigan a gente inocente. No podemos permitir esas cosas. Hay demasiado dolor, demasiado sufrimiento. Los que tengan dudas sobre
las próximas elecciones. Plantéense sencillamente esto. Olvídense del bla bla que van a tener los medios de comunicación, el ataque a los enemigos políticos, las mentiras de Moreno, que sobreendeudamiento, que crisis, que todas las tonterías de un mediocre. Solo pregúntense, ¿cuándo vivió mejor, ahora o durante la Revolución Ciudadana? Si fue durante la Revolución Ciudadana, juntos recuperemos ese país. Lo podemos hacer. Juntos hay luz al final del túnel. Que no nos roben la esperanza. Sí, son momentos durísimos, pero si nos roban hasta la esperanza, nos habrán acabado de derrotar. No nos debemos derrotar. Saldremos adelante. Un fuerte abrazo a todas y a todos y mi gratitud por haber participado en esta rueda de prensa. ¿Cómo será la patria sin los traidores?